Buenas tardes, estamos por iniciar la charla de hoy en la Cámara. Bienvenidos a todos. Bienvenido al doctor Sergio Carbone, que va a ser el expositor de la charla de hoy. Hoy el tema será las sociedades LLC en USA, impuestos en Argentina. Una charla muy interesante, con datos importantes para la profesión. Le damos la bienvenida al doctor Carbone y vamos a proceder a leer su currículum. El doctor Carbone es contador público de la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en procedimiento tributario, una diplomatura en precio de transferencia, un posgrado en planificación fiscal en curso, una maestría en tributación en la UBA y la carrera de abogacía en curso en la UBA. Es titular de su propio estudio contable, donde realiza tareas de consultoría y planificación tributaria para negocios internacionales, auditorías fiscales, análisis y planificación de fideicomiso, entre otras de las actividades más importantes del doctor. Y como en el área académica se desenvuelve en Impuestos 1, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y es autor de artículos y de libros. También es miembro y disertante en materia de fiscalidad nacional e internacional en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Le damos la palabra al doctor. Doctor, usted ya está activo para poder compartir la presentación que tenga. Bienvenido, doctor Carbone. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola. Gracias a todos. Espero que me escuchen bien. Esto va a ser hablado, no lo hice con presentación en PowerPoint porque creo que se pierde la energía cuando uno hace un PowerPoint. Perfecto. Y acá transmitir conceptos. Ahora, lo que sí me gustaría es poder habilitar para ver a las personas que tengo del otro lado, dado que ayuda a la exposición. Yo no sé si eso lo podés manejar vos o cómo es el tema. Álvaro, si querés saca la presentación, así Bien. se puede ver. Bien, dejo de compartir y ya va. Ahí estamos. Bien, ahora, yo no sé si ustedes me están viendo, yo veo una sola persona, que creo que sos vos, Álvaro. Bueno, no veo a los participantes, no sé si hay cámaras prendidas, no sé nada. No. Acá está, a ver, ahí está. Sí. Las tenés que ver a todas. Ya descubrí el mosaico, ahora ya me siento diferente, porque le estoy hablando a alguien y eso es lo que a mí me gusta. ¿A qué viene todo esto? Me gusta ver la expresión de la otra parte, porque yo vengo dando clases o charlas desde la facultad cuando era presencial esa cuestión, ¿no? Entonces yo me fijaba cómo se manifestaba mi contraparte, el receptor del mensaje, y si ponía cara de odio, digo, no me están entendiendo nada, bajo un poco el ritmo, y si ponían cara de contentos, digo, bueno, hacemos de cuenta que me entienden y seguimos adelante. ¿De qué se trata este tema? Yo hace muchos años publiqué un artículo que lo llamé Las benditas LLC, ¿sí? Por las sociedades en Estados Unidos, un poco tratando digamos, de acercar conceptos sobre, bueno, cómo se tenían que tratar fiscalmente en Argentina este tipo de sociedades. Luego hice videos, hice más cosas, pero la verdad es que cuando me tocó trabajar de manera asidua con este tipo de vehículos, me encontré con la necesidad de estudiar concretamente de qué se tratan. El derecho argentino tiene una respuesta para el tratamiento fiscal de este tipo de sociedades. El problema que se genera es que este tipo de vehículos son vehículos jurídicos. Nosotros, para entenderlas y saber cómo operar o cómo tratar esos resultados o esas rentas conforme las pautas de la ley de impuesto a las ganancias, primero tenemos que saber cuál es el significado económico, societario y fiscal que tienen estas sociedades en el exterior. O sea, concretamente, tenemos que saber cómo son tratadas en extraña jurisdicción. Las LLC son sociedades de personas, y concretamente me voy a orientar a un solo tipo de sociedades de personas, que son aquellas reguladas en el derecho societario de Estados Unidos. Es decir, toda la charla va a estar orientada a este tipo de sociedades, justamente porque a los argentinos nos encanta hacernos estas sociedades para cualquier cosa que vamos a hacer, y hay un gran problema que se genera, que es cómo tributa una LLC, vienen y te dicen, y después de esta charla yo quiero
Si yo logro que después de esta charla ustedes digan, no me preguntes cómo tributa el LLC, sino contame qué es lo que estás haciendo, significa que la charla la di bien. Si al final de esta charla ustedes siguen, digamos, se sigue pensando que el simple dato de LLC me determina el encuadre fiscal para el derecho fiscal argentino, significa que la charla la di mal. Bueno, vamos a empezar. Primero, ¿qué son las sociedades, las LLC? Como antes dije, me oriento al régimen jurídico de Estados Unidos, voy a describir el régimen jurídico y fiscal de Estados Unidos, voy a comentarles qué son los formularios, porque qué es lo que nos pasa a nosotros. El contribuyente viene y me dice, mira, Sergio, me hice una LLC, te traigo todos los formularios, obviamente están todos en inglés, y tienen un montón de códigos y números, 1065, 1042, 1065 NR, y un montón más. Entonces, uno no entiende de qué se trata y cuál es el significado. En Estados Unidos, ¿cómo se organiza la cuestión? No es como acá en Argentina, que hay un solo formulario que resume toda la información y luego hay una suerte de papeles de trabajo que se pueden descargar desde el fisco. En Estados Unidos todo se basa a partir de formularios y hay un formulario madre, una hoja madre, y ese formulario madre u hoja madre luego tiene una suerte de anexos, pero cada anexo tiene un número, tiene un código específico, y el código está vinculado o con la actividad del contribuyente, con la condición de residencia del contribuyente, o con ciertas elecciones que el contribuyente va a realizar. Por eso es que a veces para nosotros, si no entendemos la estructura del régimen fiscal estadounidense o del régimen fiscal, siempre hablando de impuestos nacionales, en Estados Unidos el impuesto a la renta es un impuesto federal, pero también está a nivel estadual. Yo les voy a estar hablando respecto al impuesto a la renta a nivel federal, ¿sí? Y después les voy a hacer una aclaración. Manejándonos dentro del marco del impuesto a la renta federal, en Estados Unidos lo que pasa es que es un formulario, cada formulario tiene un gran significado respecto de la condición de ese contribuyente para con el fisco nacional, es decir, para con el IRS, para con la fuente de la renta o para ciertas elecciones que el contribuyente realiza. Entonces, siempre que nosotros nos enfrentemos a un contribuyente, a un sujeto que desea hacer negocios en Estados Unidos, tenemos que conocer las denominaciones de estos formularios. Hay muchísimos formularios, yo les voy a mencionar los que generalmente podemos encontrarnos cuando el contribuyente tipo con el cual nosotros estamos trabajando desea vincularse con el régimen estadounidense. Ante cada cosa que yo les comente, si no entienden algo, prefiero que me frenen y yo se los aclaro, que es la forma que podemos llevarlo. ¿Qué significan las LLC? Son sociedades de personas donde en Estados Unidos el régimen es como era en Argentina hace muchísimo tiempo respecto de las sociedades de personas aquí en Argentina. Aquí en Argentina tenemos las SRL, que son sociedades reguladas, sociedades de personas, que bueno, fiscalmente se ha decidido hace muchos años tratarlas como si fueran sociedades de capital. Por eso las encontramos incorporadas en el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. En Estados Unidos, las sociedades de personas son las LLC, con la particularidad de que en Estados Unidos una sociedad de este tipo puede ser de carácter unipersonal o pluripersonal, es decir, 2 personas o más. Las LLC en Estados Unidos ofrecen la ventaja de esta suerte de separación patrimonial, como sucede aquí en Argentina, de los riesgos del negocio. Es decir, un sujeto, al igual que en Argentina, puede realizar negocios por cuenta propia, a su nombre propio y poniendo en riesgo su patrimonio, lo que para nosotros sería una unipersonal, o de alguna manera segregar los riesgos utilizando un vehículo jurídico. Tiene diferentes tipos de vehículos jurídicos y en este caso nos vamos a orientar solamente a uno de ellos, que son las sociedades de personas, las LLC. Las LLC son registradas y reguladas por los gobiernos estaduales, de manera tal de que siempre que nosotros vamos a estar vinculados con este tipo de sociedades, es conveniente saber en cuál estado se ha incorporado. El hecho de incorporar una sociedad en un determinado estado me varía los costos de incorporación, me varían las normas que yo tengo que aplicar en cuanto al registro de documentación, teneduría de libros, de diferentes tipos de obligaciones y principalmente si hay ventilación de datos de quiénes son los socios de esa sociedad. Las LLC pueden ser unipersonales y cuando son unipersonales es simplemente una persona que desarrolla el negocio a través de este vehículo jurídico. Y cuando son pluripersonales son varios socios los que se conforman. Pero la particularidad que tiene este tipo de estructuras societarias es que
para el fisco de Estados Unidos, un contribuyente que constituya una LLC, y en principio no nos va a importar, para esto que les comento, si es una sociedad unipersonal o pluripersonal, cada vez que uno va a incorporar a la sociedad, automáticamente se entiende que es una sociedad de tipo pass-through, transparente, disgregada. Es decir, a los efectos jurídicos va a haber sociedad, pero a los efectos fiscales no va a haber sociedad. Es decir, uno incorpora una LLC en Estados Unidos y por defecto, ¿qué ve el régimen fiscal de Estados Unidos? Que no hay sociedad, que hay un sujeto realizando una actividad. Y ese sujeto puede ser una persona humana o una persona jurídica. Yo puedo elegir, al momento de incorporarla, que esa LLC sea tratada como sujeto pasivo de impuestos. Y entonces tenemos las tipologías tipo Corp, ¿sí? En Estados Unidos tenemos dos tipologías Corp, C Corp o S Corp, pero como nosotros nos ocupamos del contribuyente argentino, las S Corp nunca las va a poder tener, porque las S Corp son un híbrido entre la sociedad de persona y la sociedad de capital. Las S Corp solamente tienen un límite máximo de 100 socios que pueden participar dentro de esa sociedad, 100 socios accionistas, y todos, absolutamente todos, tienen que ser residentes fiscales en Estados Unidos. Entonces, un argentino que no es residente fiscal en Estados Unidos nunca me va a caer con la pregunta de ¿puedo armarme mi S Corp? Siempre nos van a preguntar, o voy a una LLC, y la opción va a ser, ¿la dejo por defecto transparente? O voy al régimen de personalidad fiscal del vehículo. ¿Qué significa que una LLC sea transparente? Como dije antes, a los efectos federales, esa LLC no va a ser entendida como sujeto pasivo de impuestos, sino que el único sujeto pasivo de impuestos va a ser el socio, el componente de esa sociedad. Y luego vamos a ver las consecuencias de eso en cuanto a residencia y en cuanto a fuente de la renta. El tema de fuente de la renta es algo crítico para el nacional argentino que quiere tener su LLC afuera, y es lo que genera grandes problemas, y después les voy a comentar por qué. Toda la charla la oriento a argentino residente que juega con las LLC en el exterior. O sea, ese es el foco de esta charla. Hay muchas cuestiones que dejo afuera, es decir, a mí no me interesa saber qué es lo que pasa con un residente francés que hace una LLC en Estados Unidos. Estamos hablando de los residentes argentinos que utilizan este vehículo en Estados Unidos para diferentes fines. Algunos legítimos y otros que son ilegítimos conforme a nuestro derecho. Entonces, acá lo primero que tenemos que entender o saber o comprender y aceptar es que siempre que me dan una LLC, esa LLC por defecto va a ser transparente, salvo que el contribuyente decida hacerla o hacer que sea reconocida como sujeto pasivo de impuestos. Cuando hablo de sujetos pasivos de impuestos, hablo del impuesto a la renta, que como dije antes, es federal y estadual. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los estados locales, a los efectos de la transparencia o de la definición del sujeto pasivo de impuestos, siguen la norma federal. De manera tal que la elección de sujeto pasivo de impuestos o transparente a nivel federal me va a impactar en la definición de quién es el sujeto pasivo por esa renta a nivel estadual. ¿Sí? Esto que digo es fundamental entenderlo. ¿Por qué el contribuyente suele elegir una de este tipo de sociedades? Bueno, generalmente en Estados Unidos se vende mucho por protección patrimonial. Estados Unidos es una plaza bastante litigiosa, ¿no? Entonces, de pronto, si yo quiero realizar negocios ahí o simplemente quiero tener un inmueble, de pronto alguien se cae, se rompe la cadera pisando el piso de mi inmueble, bueno, voy a sufrir un juicio. ¿Qué es lo que se le suele ofrecer al latino? Cada vez que te compres un inmueble en Miami, hacerte una LLC, entonces tenés 18 inmuebles con 18 LLC. Ahora les voy a explicar por qué. Pero desde el punto de vista de la separación patrimonial, tiene que ver con un tema de separación de riesgos. ¿Hasta dónde llega la separación de riesgos? La separación de riesgos llega hasta que alguien puede saber que determinado sujeto tiene 18 sociedades. Si yo incorporo la sociedad en una LLC en Miami, en el registro público en Miami va a decir Sergio Carbone tiene una LLC. Si el dueño del inmueble es una LLC, que se llama Sergito LLC, voy al registro de Miami, me fijo que Sergio Carbone es el dueño del LLC, le clavo un juicio a Sergito. Entonces, las grandes opciones, las LLC importantes, aparecen en aquellos estados de Estados Unidos que no me piden nominatividad. O bien, que nunca me preguntan quién es el socio de la sociedad,
o bien que me permiten utilizar un nombre de paja, un sujeto que me presta el nombre. Hay 4 estados: Wyoming, Delaware, Nuevo México y Florida. El contribuyente argentino, ¿dónde va? A Delaware o Florida. Va a esos lugares. Cuando yo tengo un contribuyente argentino que viene con una LLC en Florida o en Delaware, y de hecho, son estados, también es muy barato. ¿Cuánto me cuesta armar una sociedad en Delaware? $90. Mantenimiento anual, 300. ¿Cuánto me cuesta en Florida? $125. Y el mantenimiento anual, $140. En Nuevo México, yo utilizo el servicio de un agente nominal. Ese agente nominal me cuesta $500. Fíjense los valores que les estoy hablando. $100, 200, 300. Por menos de $1000, yo tengo una sociedad en Delaware completamente anónima. ¿Cómo se conforma la sociedad en Delaware? Contrato madre y anexo va el contrato de operaciones. En el contrato madre ni siquiera tengo que indicar el que se publica, ni siquiera tengo que indicar quiénes son los socios de la sociedad. Ahora, ¿es total el anonimato? No. Desde la era Trump, a partir del 1 de enero del año 2018, así como Argentina tuvo su gran reforma fiscal, en Estados Unidos también se dio. Ahora vamos a ver algunas consecuencias muy positivas que tuvo esa reforma fiscal en Estados Unidos, pero básicamente dijo, a partir de ahora, todas las LLC que le pertenecen a sujetos foráneos van a tener que presentar el informe de la nómina de los beneficiarios de esas rentas. Es decir, el IRS sabe quién son los beneficiarios, ¿sí? Lo único que no lo sabe es el registro público de comercio local. Es decir, ante una demanda civil, ante una demanda laboral, no va a poder ser alcanzado porque no se sabe quién es, porque el estado de Delaware o de Florida no los tiene. Ahora, si mañana existiera un intercambio de datos o asistencia administrativa con el fisco de Estados Unidos, entonces todos los contribuyentes argentinos que fueron a Florida, bueno, hicieron un mal viaje porque van a ser notificados. ¿Qué me importa saber y diferenciar y empezar tal vez a trabajar con contribuyentes y hablarlo bien? Cuando yo trabajo con una LLC, siempre el contribuyente argentino va a elegir una disregard. Hay una diferencial de tasas, ahora lo vamos a ver, pero me va a elegir siempre una disregard. Pero pueden ser de carácter single member o partnership. Y es muy común que a veces uno cuando habla con otros colegas dice, mira, yo tengo una LLC, y bueno, pará, ¿qué tenés? ¿Un single member o un partnership? ¿Por qué quiero saber eso? Por los formularios que me va a entregar. Si tiene un single member, me va a dar un formulario, un F1040, y va a decir todo el formulario 1040. Pero si tiene una partnership, o sea, si son dos, ¿qué significa cuando son dos? Que hay sociedad, que hay transparencia y que hay 2 o más personas que son los beneficiarios de esas rentas y que van a ser así considerados para el fisco de Estados Unidos, ¿sí? Y entonces, ¿qué me va a traer el contribuyente? El formulario 1065 y el 1040K1. Empezamos con los códigos, yo les digo que lo noten, puede cuando su cliente venga con estos formularios, así, les tira un PDF que tiene como 50 páginas y uno se va perdiendo. Lo que tiene que ver es el título del formulario. Si el formulario es 1065, ya sé que es el global. ¿Qué me dice el 1065? ¿Cuánto dinero ganó o perdió la LLC? Ahora tomen nota, ¿sí? Cómo se compila el dato. Cómo se compila el dato para que yo les diga que no significa nada para nosotros el 1065. Por ahora dejémoslo así, pero el 1065 usted le dicen cuánto ganó o perdió. Y anoten, no sirve para nada, en la mayoría de los casos. Pero el 1040, que es el que esa renta la parte y me dice cuánto es para cada uno y cuánto me toca a mí o a mi cliente, ese es el que a mí me sirve, ¿sí? En el 1065 me dice, la empresa, supongamos, tuvo $1 millón de ingreso, $500.000 de egreso, ganó 500.000, pero mi cliente que tiene el 10%, a mí lo que me importa es el 1040, no el 1065. Ahora, ¿por qué le voy a pedir el 1065? Porque en el 1065 tengo los datos de los gastos que contempló el asesor fiscal foráneo para determinar la renta. ¿Cómo se determina el impuesto a la renta? Ingresos atribuibles menos gastos deducibles. La concepción de ingreso atribuible es la concepción del ingreso del IRS, del Código Fiscal de Estados Unidos, del IRC Code. Ahora, los gastos deducibles, ¿cuáles son? Los considerados deducibles para las normas foráneas. Entonces, ¿a mí de qué me sirve ese dato? Que me da ingresos menos gastos. Es una simple inducción. Por eso yo tengo que tener el 1065.
El formulario 1065 va separando rubro por rubro. Y si yo conozco la pauta, que ahora se las voy a pasar para que ustedes puedan buscarla y estudiarla, si yo conozco la pauta, sé qué gasto puede ser deducible para el derecho fiscal argentino o no. Y después les voy a explicar por qué es importante ese dato. Un contribuyente argentino puede hacer un esquema holding con las LLC. Sí, puede hacer un esquema holding con las LLC. ¿Qué es una holding? Una holding es una sociedad que en definitiva tiene participaciones en diferentes tipos de sociedades. ¿Para qué quiero tener una holding? Bueno, principalmente porque quiero que las utilidades sean recibidas por la holding sin ningún tipo de renta, impuesto a la renta que tenga que pagar, y las ganancias de capital puedo no querer realizarlas. ¿Cuándo voy a usar un esquema holding? Cuando todas son disregard, cuando todas son de tipo pass-through, es decir, cuando ninguna es reconocido como contribuyente a los efectos del IRS. Por ejemplo, me hago una LLC que tengo 4 inmuebles. Decido explotarlos a través de 4 LLC. Decido que las 4 LLC sean disregard. Y arriba de esa LLC coloco una LLC que es la concentradora, que es la dueña de las 4 LLC. ¿Sí? Más fácil. Tengo 4 inmuebles en Miami. No quiero que nadie sepa quién soy yo, que Carbone los tiene. Me hago 4 LLC en Delaware, donde no tengo que indicar quién es el dueño, y cada LLC de Delaware es el dueño de un inmueble de Miami. Pero a su vez, estas LLC no me pertenecen a mí directamente, le pertenecen a una LLC que va a ser holding, que también va a ser transparente, y también la incorpora en Delaware. Entonces, el Estado de Delaware no sabe quiénes son los dueños de estas 4 LLC, ni tampoco de esta. Si tengo un juicio, anda a agarrarme, ya de por sí. Ahora, al fisco de Estados Unidos sí le tengo que decir todo. Y estas estructuras, en realidad, son muy comunes para el latino. El contribuyente argentino las hace mucho y las compra mucho. Afuera se venden muy fáciles. Entonces, se puede querer utilizar este tipo de estructuras también bajo la usabilidad de un holding. ¿Cuál es la diferencia entre ser definido como sujeto pasivo de impuestos a nivel societario en Estados Unidos o sujeto pasivo de impuestos a nivel persona humana? Bueno, el sujeto pasivo a nivel societario en Estados Unidos, luego de la reforma Trump, tiene una tasa tiene una tasa nominal del 21%, que luego efectivo puede ser casi cerca del 15%. Es un paraíso fiscal Estados Unidos. Las personas humanas tenemos una tasa que es progresiva y llega al 37%. Entonces, claro, dependiendo mi nivel de rentas, puede ser que diga, yo quiero reinvertir, y entonces, si quiero reinvertir, nunca voy a pagar utilidades, y si quiero reinvertir y nunca voy a pagar utilidades, prefiero pagar el 21% y no pagar el 37% por atribución directa, porque si yo pago el 21% y soy sociedad, cuando paga dividendos pago un diferencial, y ahora vamos a ver el diferencial. ¿Me siguen hasta acá más o menos? ¿La idea cómo va? Bien. Entonces, decidir si soy sujeto o no pasivo de impuestos en Estados Unidos tiene que ver con la alícuota corporativa, que es 21%, más el 15% o el 30% cuando pago los dividendos. Ahora vamos a hablar del tema ese, cuándo es el 15% y cuándo es el 30%, o el 37%. Personas humanas, alícuota progresiva, hasta el 37%. Como siempre, los formularios que vamos a recibir, que me van a importar al argentino, es el formulario 1040. Ahora, vamos un poquito más al hueso de la cuestión, ¿no? ¿Cómo puedo hacer negocios en Estados Unidos? ¿Cómo mi cliente, ese avesado cliente que quiere vender cripto, que quiere ponerse un coffee store, lo que sea en Estados Unidos, cómo puede hacer negocios? Porque así también es como que se justifica un poco lo que sabemos, ¿no? Una persona que puede hacer negocios en Estados Unidos, primero, concepto, con separación patrimonial o sin separación de riesgo patrimonial. Si hago sin separación de riesgo patrimonial, es Sergito Carbone poniendo su kiosquito. ¿Sí? No hay sociedad, no hay nada. Pongo mi kiosquito. Y en Estados Unidos, seguramente ustedes escucharon, preguntan, o que les cuentan, no sé, me vendieron la LLC y aparte me dan la cuenta bancaria. O me vendieron la LLC pero no me dan la cuenta bancaria. ¿Qué significa que te den una LLC con o sin cuenta bancaria? Y esto tiene que ver con lo que les voy a comentar ahora. En Estados Unidos, una persona, supongamos Sergito Carbone, puede ponerse un kiosquito. Y entonces es Sergito Carbone explotando su kiosquito. Y si a alguien se le cae un tarro en la cabeza del kiosquito Sergito Carbone, paga Sergito Carbone. Ahora, supongamos que Sergito Carbone tiene un montón de marketing en todo esto,
y quiere ser muy conocido, dice, yo quiero que Sergito Carbone sea una marca. Bueno, entonces Sergito Carbone, asumiendo incluso todos los riesgos que tenía de la otra manera, puede registrar lo que en Estados Unidos se conoce como un DBA, que es el nombre Sergito Carbone como marca registrado en cada uno de los estados. Como si fuera, mejor llama Saúl, que tenía su marca, Saúl, que estaba registrado en un estado y podía trabajar en ese estado de esa manera, Saúl Goodman. Bueno, Saúl Goodman estaba registrado en un estado, ahora no me acuerdo cuál era, pero si quería ir a otro estado tenía que registrarlo. Y hay un capítulo, si repasan la serie, donde Saúl Goodman empieza a querer expandirse y se iba registrando en cada uno de los estados. Bueno, Saúl Goodman, ¿qué estaba buscando? Estaba buscando su DBA. Básicamente son las personas humanas con un registro de carácter comercial. Permite defensas de tipo comerciales, permite resguardo de marca y demás, que es algo muy importante en Estados Unidos. Acá no le damos mucha bolilla, pero ya sí realmente se le presta mucha atención. ¿Para qué sirve el DBA? Para tener cuenta bancaria. Si yo quiero separación patrimonial, pienso en un vehículo jurídico. Y ahí es cuando entro con las LLC. La separación patrimonial se da a nivel jurídico y puede o no darse a nivel fiscal, como antes dije, en función de la elección de cada uno. Si quiero ir por un disregard o quiero que sea reconocido como sujeto pasivo de impuestos. Y si quiero separación patrimonial, y solo si soy pluripersonal, porque puedo elegir separación patrimonial y ser unipersonal. Entonces soy una LLC, pass-through, single member. Si quiero separación patrimonial y soy pluripersonal, puedo ser disregard, como sale por defecto, o puedo decir, bueno, soy una C Corp o una S Corp, soy sujeto pasivo de impuestos, ¿sí? El latino no puede elegir una S Corp, solamente puede elegir una C Corp. De esto todo yo lo hablé en mis videos, lo buscan, lo encuentran y dentro de poco tiempo de sacar un paper. Ahora, ¿cómo determinan impuestos en Estados Unidos? Esta es la cuestión importante. Porque el contribuyente viene y me dice, mira, Sergio, yo te digo en 1065 gané $1000. ¿Y qué significan esos $1000? Bueno, básicamente en Estados Unidos tenemos una gran diferencia entre tributar como Corp, Corp es sujeto pasivo de impuesto, o tributar como Partnership. Partnership no son sujetos pasivos de impuestos. Los sujetos pasivos, las rentas, se atribuyen a cada uno de los componentes, incluso cuando hay un solo componente. El esquema S Corp no se los voy a comentar porque en realidad ningún latino les va a preguntar por eso. Al igual que acá en Argentina, las sociedades van a deducir los sueldos del gerente, los sueldos operativos y demás, van a determinar un impuesto corporativo, se determinará un resultado neto disponible de distribución, y lo que sucede es que si se pagan dividendos en Estados Unidos, el agente pagador va a retener impuesto a la renta por esos dividendos pagados. El impuesto a la renta va a ser del 15% si el beneficiario de esa renta es un residente fiscal en Estados Unidos. O podría ser el 15% o menos si de pronto el beneficiario de la renta está en algún país que tenga tratado para evitar la doble imposición con Estados Unidos. Por ejemplo, una corporación en Estados Unidos le paga dividendos a un sujeto que reside en España, como entre Estados Unidos y España hay un tratado, Estados Unidos aplica una retención del 15%. Ahora bien, si esa misma entidad, esa misma corporación, paga dividendos a un argentino, como no tenemos tratado, nos va a aplicar una retención del 30%. Lo mismo que si nos tiene que pagar una retención a un contribuyente uruguayo. Estados Unidos tiene convenio con Chile, y entonces si yo quisiera tener una matriz o instalar una matriz para instalar operativas en Estados Unidos y puedo elegir entre Argentina, Uruguay y Chile, voy a elegir Chile. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos me pague dividendos, la retención de la fuente va a ser menor que si me pagan a Argentina o a Uruguay. Más o menos la cosita pasa por ahí. ¿Qué es importante? Cuando tengo una partnership, cuando yo soy una corporación, al igual que cuando soy una sociedad en Argentina, al director yo le tengo que pagar honorarios y le puedo pagar un sueldo. Y eso es muy claro. Recibo de sueldo, honorarios, fin de año y se acabó. Con las partnerships hay un juego lindo en Estados Unidos que se habilita a cada socio, siempre que sea el socio administrador, no cualquier socio, puede ser que todos los socios sean administrador o que solamente algunos. El que es administrador puede tener asegurado un retiro por mes.
puedo decir, mira, yo tengo asegurado $500 por mes, $1.000 por mes, $5.000 por mes. Eso, si bien va a ser asimilado a un sueldo, solamente va a ser asimilado a un sueldo cuando se distribuye la renta personal. Entonces, en el formulario que me van a dar, no me van a considerar esa partida, pero más abajo me van a decir, mirá que te hago acordar que durante el año esta persona se llevó tanto dinero. Yo voy a ver lo que ganó por atribución de rentas, y hay una parte de esa atribución de rentas porque trabajó. Y en Argentina, cuando alguien trabaja, se llama rentas de cuarta categoría. El resto puede ser cualquier otra cosa, ¿sí? Tercera, segunda, primera, o también cuarta, no lo sabemos. Pero si te la llevaste porque trabajaste, es cuarta categoría. Y eso es un dato fundamental, porque voy a normas de imputación, a normas de redeterminación, a normas de conversión, porque estoy con renta de fuente extranjera. O sea, el cálculo es un poquito más complicado. Así que tenemos que también leer el 1065 para ver si hubo asignación automática de un adelanto de utilidades que hayas considerado como un sueldo, como un retiro o cuenta de sueldo. Hay algunas cosas interesantes en Estados Unidos, que es que cuando uno trabaja permanentemente allí, digamos, en su empresa, tiene que pagar una suerte como si fuera jubilación, lo que se llama el self-employment tax. Es un 17% de la renta percibida, se determina cuál es el impuesto a la renta, y es un adicional que tiene que pagar. Es decir, allá se paga impuesto a las rentas federales, se paga seguridad social y demás, y se determina sobre las mismas bases o bases que son básicamente parecidas. ¿Qué hay de interesante en Estados Unidos? Lo que es interesante en Estados Unidos es que cuando tenemos un cliente que hizo algo allá y nos viene y nos va a traer diferentes formularios, como antes les dije, pero siempre tenemos un formulario que se va a llamar anexo C o anexo F, acompañado de otro formulario que es numérico, que es un 1040 o un 1065. Ahí en Estados Unidos, cuando esos formularios se dirigen a un sujeto que no es residente, viene acompañado de una sigla que es NR, non-resident, y en realidad sería non-resident alien, ¿no? Entonces, el mismo formulario, si me traen un 1040 y no dice NR, y el sujeto es residente fiscal argentino, porque nosotros lo sabemos, ya de por sí nos está diciendo que también es considerado residente fiscal en Estados Unidos. Tenemos un conflicto de doble residencia. Si nos trae un documento que se llama NR, estamos viendo que a Estados Unidos se le están aplicando las normas que se le aplican a sujetos foráneos. Significa que más o menos parecería como que vamos bien. Si nos traen un formulario que se han hecho C significa commerce, el contribuyente tiene una aplicación digamos, de comercio, ¿sí? Si nos trae un anexo que se llama anexo F, el tipo tiene algo parecido a una granja, farm, ¿sí? No sé, una explotación agropecuaria, o crea vaquitas, o cría abejas, lo que sea, pero seguro no se ensucia las manos doblando chapa. Y si es un anexo S, viene por servicios, ¿sí? Más o menos esas son las reglas para poder trabajar o entender qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Ya les comenté la single member, les comenté las cuestiones de las partnerships, les comenté el tema de la corporación, cómo tributa. Yo tengo mi machete, voy mirando a ver qué es lo que no les dije. ¿Qué es lo que me importa a mí en Estados Unidos? El self-employment tax. Pero después me va a importar algo que viene directo con la reforma que se dio en el año 2018. Y esto es un grave error. Nosotros lo que tenemos que entender es cómo nos ven a nosotros allá. A un argentino lo ven como un latino que se viene escapando. Y un argentino para hacer los impuestos en Estados Unidos, si bien uno los puede hacer solo, generalmente se necesita la asistencia de un CPA. Pero un CPA no es un contador público matriculado como es acá en Argentina. Un CPA es cualquier persona que hizo un cursito y le dan un permiso para vincular a cualquier sujeto residente o no residente con el fisco de Estados Unidos y hacer una preparación de impuestos. Yo la puedo hacer solo sin mi CPA, pero empiezan a haber algunas cuestiones cuando tengo un ingreso económicamente obligado, y ahora voy a esta definición, donde forzosamente tengo que terminar en un CPA. Pero claro, el CPA es solidario si hay una mala liquidación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te venden un paquete estándar de liquidación donde te ofrecen todos los beneficios fiscales que Trump promovió
en la última reforma del año 2018. Y ahí es donde empiezan las trampas. Hay un beneficio fiscal que es hermoso, que la verdad que deberíamos copiarlo nosotros, que básicamente ellos lo denominan QBA, ¿no? Funciona como, está en la sección 199A del IRC, del Internal Revenue Code. Esa sección 199A me dice algo como lo siguiente: voy a fijarme cómo te ganaste el dinero. Si el dinero te lo ganaste en cualquiera de estas categorías, el 20% de la renta que determines lo vas a tener exento. Vas a pagar renta, vas a pagar impuesto a la renta por el 80% de la renta. Y vas a tener un límite. Es decir, dentro de la proporcionalidad que hay en la tasa nominal del 21%, hay una suerte de progresividad por exclusión de una parte de la base imponible, que ese es el 20%. Para algunos contribuyentes, al final del día, la alícuota puede ser, si voy por alícuotas progresivas, porque soy personas humanas, puede ser el 18, el 20, el 23, depende en qué parte de la escala esté, y en las sociedades puede ser el 16, 17, 18, depende el monto que yo ganando, porque ese 20% de deducción de base es hasta un determinado monto. Es fácil de entender, si mira, no sé, te exonero 20% siempre y cuando ese 20% sea menor a, no sé, $200.000, por decir algo. ¿Sí? Superaste eso, hasta ahí se quedó. Y después, si ganaste, no sé, $10 millones, la progresividad se da solamente por una cuestión matemática. Ahora, ese QBA solamente es aplicable para las rentas que nosotros las vamos a entender como rentas de fuente de Estados Unidos. ¿Sí? Es decir, solamente si tengo una renta de fuente de Estados Unidos, permítanme esta digresión, ahora les voy a explicar bien cómo se maneja allá, pero solamente si hay renta de fuente de Estados Unidos, entonces le aplico esa deducción especial. Si no hay fuente en Estados Unidos, ¿cuál es la regla? ¿Cómo funciona, digamos, a nivel de derecho internacional tributario? Es muy parecido para Argentina en la lógica. En Estados Unidos, un sujeto residente a los efectos fiscales, donde la definición no es análoga a la local, naturalmente, es un poquito más agresiva. Un sujeto residente a los efectos fiscales en Estados Unidos va a pagar impuesto a la renta por la renta que obtenga en Estados Unidos y en extraña jurisdicción. Un sujeto no residente va a soportar impuestos en dicha jurisdicción por las rentas locales solamente. Concepto general digamos, de la matriz de acuerdo que tenemos. La pregunta es, ¿cuándo hay fuente en Estados Unidos? ¿Cuándo hay fuente de esa renta? Porque solo si hay fuente de esa renta en Estados Unidos, un no residente va a soportar impuestos. ¿Cómo determina impuestos un no residente? Puede sufrirlos por retención en la fuente, lo que llamamos el withholding tax, o puede estar obligado a determinar esa renta. ¿Cuándo estoy obligado a determinar esa renta? Según el tipo de renta, y es cuando voy y termino en un CPA. Esta cuestión, ¿se entendió? Más o menos. Se empieza a poner más complicado esto. Bien. ¿Qué significa fuente? En Estados Unidos no tenemos una definición de establecimiento permanente, ni tenemos una definición de fuente como la conocemos en Argentina. La primera definición que tenemos que tener en la cabeza cuando nos vinculamos con un contribuyente que de alguna manera hace negocios con Estados Unidos, o usando una plataforma jurídica de Estados Unidos, o usando una cuenta bancaria de Estados Unidos, o lo que sea, es que en el IRC encontramos una definición que es ingreso económicamente ligado al territorio. Y Estados Unidos nos dice, mira, siempre que vos tengas un ingreso económicamente ligado al territorio, vas a estar obligado a tributar el impuesto federal. Ahora, ¿qué es un ingreso económicamente ligado al territorio? Bueno, ingreso económicamente ligado al territorio está definido en la publicación 515. ¿Cómo se maneja el IRS? Acá en Argentina tenemos las preguntas frecuentes que nos da la FIP, que son una pregunta de un renglón y una respuesta de 3 renglones, y arreglate con eso. Y después tenemos la resolución general del artículo 7 de la 618, que son actos normativos generales, donde el fisco sale a interpretar cosas
o sea, se olvidó del artículo 8, interpreta lo que quiere y por acto normativo general tenemos una norma interpretativa. Y después tenemos las circulares, que son para los sujetos internos, como salió la circular de 4ª categoría para los distractos laborales, que en realidad está interpretando el derecho, pero lo sacamos por circular para que yo no me pueda oponer a lo que está diciendo el fisco. Así funciona Argentina. ¿Cómo funciona el fisco de Estados Unidos? Y el fisco de Estados Unidos todo el tiempo le enseña al contribuyente y al asesor fiscal. Saca las publicaciones. Siempre que yo quiera saber algo del fisco de Estados Unidos, tengo que buscar las publicaciones. Las publicaciones son manuales de fiscalidad. Pueden tener 10, 15 páginas, obviamente están en inglés. Y cada tema es un tratado, es una cuestión de doctrina. Todas las publicaciones son un tratado. O sea, yo quiero saber cómo amortizar un bien, me bajo la publicación 408 y tengo todas las explicaciones de todas las hipótesis de las cuales se puede amortizar un bien. Si yo quiero saber qué es una fuente una renta vinculada al territorio, me bajo la publicación 519 y ahí me va a explicar todo. Me va a explicar qué es residente, me va a dar ejemplos, me va a dar opciones y me va a decir que es un ingreso económicamente ligado al territorio. ¿Por qué tengo que saber esto? Porque bueno, solamente cuando mi cliente tenga un ingreso económicamente ligado al territorio, y es mi cliente, porque mi cliente es residente fiscal argentino, yo no trabajo con sujetos foráneos. La charla no está orientada para sujetos foráneos. La charla está orientada para el contador público o el asesor fiscal que tiene clientes que son calificados residentes fiscales en la República Argentina y que deciden tener negocios en extraña jurisdicción. Entonces, estoy con este tipo de contribuyentes y me dice, tengo una LLC. Ok, yo le tengo que preguntar, ¿qué hace esa LLC? Porque si me dice, y la LLC en realidad tiene acciones y se dedica a comprar y vender acciones y gana dinero por eso, tendrá su calificación, que estará en la 519. La 519 dice, sí, compras y vendes acciones, pasa tal cosa. Si en realidad las rentas de la LLC provienen de bonos corporativos, de sociedades ubicadas en Estados Unidos, de dividendos de sociedades ubicadas en Estados Unidos, voy a la 519 y me dice qué pasa con eso. Si la LLC tiene un kiosquito, voy a la 519 y me dice qué tengo con eso. Es decir, yo tengo que conocer cuál es la actividad del contribuyente para saber cómo lo van a tratar en Estados Unidos. Y ustedes seguramente estarán preguntando, Sergio, ¿para qué me venís a explicar eso si a mí me importa lo que dice la ley de impuesto a las ganancias? Tenemos el 130. Mis amigos que están pensando cualquier cosa, porque esto no lo digo porque cualquier cosa, sino que lo digo por el 130 de nuestra ley. Y ahí es donde el diablo mete la cola. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Agarra el asesor fiscal y dice, mira, yo no sé lo que te dedicas, yo hago de cuenta que es un ingreso efectivamente conectado al territorio, pero no tengas ningún problema, te aplico la deducción especial del 20% y por el resto vos pagás impuestos, pero quédate tranquilo, porque el impuesto que pagás en Estados Unidos lo vas a poder tomar a cuenta en Argentina. Y entonces viene el cliente y dice, mira, yo pagué acá tanto, tomátelo en tu declaración jurada de impuesto a las ganancias. ¿Y qué hace el contador? Pues ahí lo pone en la declaración jurada de impuesto a las ganancias. Hasta acá entendemos, esto es lo que alguna vez habrán hecho, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa si en realidad no es un ingreso económicamente ligado al territorio en Estados Unidos? Lo que significa que no hay lo que nosotros conocemos como establecimiento permanente. ¿Qué pasa si pagó un impuesto sin causa jurídica en Estados Unidos? No nos pusimos a pensar eso. Pero peor, ¿qué pasa si es un entramado jurídico que simula ser una actividad de fuente en Estados Unidos, porque simula ser un ingreso económicamente ligado a Estados Unidos, pero en realidad allá no hace nada? ¿Qué es lo que tengo? Tengo una simulación. Al fisco de Estados Unidos le pagué impuestos, porque es algo raro el contribuyente argentino. Ama pagarle impuestos a la IRS. No quiere tener problemas con la IRS, pero acá violenta todas las normas del derecho. Y les voy a contar un caso concreto. ¿Qué pasa en Argentina cuando yo simulo que tengo una sociedad en el exterior? Me voy, me incorporo a la sociedad, determino un resultado, y en realidad no tengo empleados, no tengo secretaria, no tengo escritorio, no tengo teléfono, no tengo nada. ¿Qué me dice el 130 de la ley de sociedad general, el 130 de la ley de impuesto a las ganancias? Me empieza a preguntar, ¿tengo personalidad fiscal o no? Hay una suerte de reglas. Dice, si tengo personalidad fiscal, me voy a fijar en la sustancia, ¿sí? Para rentas pasivas. Si no tengo personalidad fiscal,
voy a aplicar transparencia completa. Y ahora les voy a explicar lo que es el concepto de transparencia. ¿Pero qué me dice el artículo 2 de la ley 11.683? Que me habla de la realidad económica. Ese artículo 2 me dice, mire, cuando usted utilice un vehículo que sea manifiestamente inapropiado para los fines económicos que persigue, es decir, cuando exista simulación, porque la simulación puede ser odiosa o no al derecho, pero cuando es una simulación odiosa al derecho tributario, porque la forma jurídica es manifiestamente inapropiada a los fines económicos que persigo. Cuando yo altero la naturaleza jurídica que subyace al instrumento por el cual se incorporó el derecho. Es decir, cuando utilizo una sociedad y en realidad no hay sociedad. Cuando digo que hago empresa, pero en realidad no hay empresa. Y ahí empieza a trastocarse todo lo que nosotros vamos recibiendo. En Argentina lo que tenemos, lo que estamos viviendo, es un gran problema con el tema de los tipos de cambio, ¿sí? Sabemos que en Argentina el sujeto que exporta servicios y demás, bueno, está sometido al tipo de cambio de 100 pesos, 104, la obligación de liquidar y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el exportador argentino empieza con esta necesidad de buscar la alternativa para no liquidar divisas. Y en el medio, ¿qué es lo que se hacen? Se hacen sociedades en el exterior y eligen utilizar sociedades de este tipo, LLC, porque son transparentes, aparentemente no tributan en Estados Unidos, muchas veces no tributan directamente, simplemente realizan un registro que les permite tener un EIN, un número de identificación fiscal. Lo único que tienen que hacer es decir, tengo la presunción de que voy a ganar dinero en Estados Unidos, después pueden nunca cumplirlo, pero a veces hacen algo peor, que es decir, para que me den el EIN, que es el número de identificación, o el número de seguridad social, para que con eso pueda tener una cuenta bancaria, el asesor fiscal foráneo les inventa una renta de $100 o de $1000 y con eso ahí ya tenés el numerito. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros? Porque esto es más o menos lo que se ve allá y lo que vemos nosotros, ¿qué es lo que sucede? Nosotros jugamos tenemos un juego entre la Ley General de Sociedades y las normas impositivas, ¿no? La Ley General de Sociedades encontramos el artículo 124. Y cuando hablo del 124 de la Ley General de Sociedades, no hay que olvidarse que Nissen, Ricardo Nissen, es el inspector general de la Inspección General de Justicia. Yo soy fanático de Nissen, les aclaro, yo estoy de ese lado de la vereda, no estoy del otro lado, y él combate este tipo de vehículos, porque dice, no me vengas con un vehículo que está en fraude al 124 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué dice el 124 de la Ley General de Sociedades? Dice, si se conforma una sociedad en el exterior que su único objeto es hacer negocios en Argentina, entonces es una sociedad que debe haberse nacionalizado cuando no tiene activos, no tiene bienes, no tiene rentas en el exterior. ¿Qué pasa con el argentino que se hace una sociedad en el exterior, una LLC, para acusar sus cobros de divisas, cuando en realidad es claro que en Estados Unidos no tiene nada? ¿Y qué pasa con el argentino que simula tener algo en Estados Unidos, que simula pagar impuestos en Estados Unidos para que aquí parezca que no tengo una violencia del 124? Por el hecho de pagar impuestos en Estados Unidos, por el hecho de que el asesor fiscal en Estados Unidos me encuadró mi actividad como una actividad económicamente ligada al territorio, ¿eso significa que dejo de estar en violencia al derecho local? ¿O en realidad pagué impuestos de más cuando no debía pagar en Estados Unidos y sigo estando en violencia con el derecho societario local? Tener un ingreso económicamente ligado al territorio de Estados Unidos implica tener una actividad que se ejerce todos los días dentro de ese territorio. No significa que yo tenga un ingreso económicamente ligado al territorio porque tengo una cuenta bancaria o porque tengo clientes en Estados Unidos, sino que significa que estoy parado ejerciendo una actividad. Tengo lo que allá denominan un business and trade, lo que acá llamamos un establecimiento permanente. Un lugar para entregar mercadería, un lugar para despacho de mercadería, para resolver problemas de la mercadería, un lugar de asistencia, un call center, lo que sea. Un negocio que todos los días tengo que levantar la persiana. ¿Sí? Lo que acá es un establecimiento permanente, allá es un business and trade. Tengo un trade as business, tengo un establecimiento permanente, tengo un ingreso vinculado al territorio. Tengo ingresos de acciones que están incorporadas en Estados Unidos, hay fuente de Estados Unidos. Tengo inmuebles, hay fuente en Estados Unidos. Es una regla muy fácil y muy parecida a la que tenemos aquí en Argentina. Si hay fuente en Estados Unidos, el que me paga me va a tener que retener un impuesto. Esa es la regla general. Ahora, si yo tengo una LLC
y tengo una cuenta en Estados Unidos, pero mi negocio está fuera de Estados Unidos no me va a cobrar un solo centavo. Si pago impuestos, es porque soy negligente. O por lo menos mi asesor fiscal foráneo es negligente. ¿Y por qué va a ser negligente? Porque soy un sudaca. Y esto es lo que pasa. Esto es triste, pero es lo que pasa. Y allá no, me lo dijo el CPA. Claro, el argentino no sabe qué es el CPA. El CPA puede ser un sujeto que apenas tenga el secundario. O puede ser un sujeto con título de grado en cualquier otro país, pero no en Estados Unidos, que vaya, haga el curso y obtenga su matrícula de CPA. Eso no significa que estás operando con un asesor fiscal que esté, que tenga un título de grado en esa jurisdicción. Es simplemente una persona que consiguió un oficio. Eso es lo que sucede con el CPA. ¿Puede haber contadores que se dedican a esto? Sí, no atienden a latinos. Esta cosa, lo vimos el tema de ingresos económicamente ligados. Yo le tengo que preguntar a mi cliente, ¿cuál es esa fuente de la renta? ¿Por qué gana dinero? Porque ya sabemos que si haces prestación de servicios profesionales o personales, es decir, si viaja a Estados Unidos a realizar una tarea, hay fuente en Estados Unidos, me van a tener que retener impuestos. Si tengo inventarios, si tengo despachos, me van a tener que tener impuestos, dividendos, intereses, rentas inmobiliarias, todo eso va a haber renta de fuente de Estados Unidos y voy a tener que retener impuestos. Si todo eso es titularidad, es decir, si los bienes que generan rentas es titularidad de una LLC, va a haber una liquidación en cabeza de la LLC. ¿Y qué va a hacer el asesor fiscal? Va a decir, mira, vos tenés una LLC, yo esta renta la tengo que liquidar en la LLC. Te voy a hacer ingresar el 37% porque yo no veo a la persona jurídica, yo veo a la persona humana. Te tengo que hacer liquidar el 37% en el formulario 1065, pero despreocupate, voy a acompañar al 1065 en el 1040 NR. Y en el 1040 NR voy a colocar tu parte de esa renta del 1065, voy a hacer la liquidación progresiva, y si la alícuota efectiva me dio el 12% y vos pagaste el 37%, le voy a pedir al IRS que te mande el cheque por la diferencia, y el IRS te manda el cheque por la diferencia. Ahora, el contador de Argentina, ¿qué es lo que ve? ¿Ve el 37% o la diferencia del 12% efectivo? Vemos el 37%. Y terminan ingresando el 37% como impuesto foráneo. Ahora, ¿ustedes piensan que el fisco esto no lo sabe? El fisco lo sabe. Te va a decir, no me des el 1065, dame el 1040 NR a ver cuánto te dio. Entonces, cuando el cliente venga y les diga, mira, tengo una sociedad, una partnership, y aplica un disregard sobre la partnership, y esa partnership tengo un ingreso económicamente ligado a dicho territorio, ¿qué nos está diciendo? Que me presentaron un 1065, que viene con un 1042 NR, que en el 1065 hay un impuesto global que no es dato para la determinación tributaria en impuesto a las ganancias como crédito por impuesto foráneo, que solamente puede ser tomado si ese crédito por impuesto foráneo fue abonado antes del vencimiento de la declaración jurada del sujeto local. También es una cuestión importante, ¿no? Tema de los tiempos, hay que tenerlo en cuenta. Se toma el tipo de cambio de la fecha de ingreso, pautas de conversión de la ley de impuesto a las ganancias. No me traigas, tráeme el 1065, pero no te olvides de traerme el 1042, porque el dato que yo quiero es el que está en el 1042. Es el dato que el fisco debería auditar. Si el fisco no lo sabe, dentro de poquito voy a hacer fuerza para que lo sepa. Porque esto debería saberse. Bien, hablamos del tema de ingreso económicamente ligado al territorio. Y ahora les voy a tirar unos ejemplos, porque en todo esto hay mito. Hay mito porque, de vuelta, el argentino paga lo que le dice el CPA del foráneo. No se fija si es de verdad o de mentira. Y el CPA del foráneo no le importa por $100 o por 150 ver qué es lo que le pasa a la economía del argentino. Ejemplo 1. Agencia de consultoría sin oficinas y sin empleados en Estados Unidos, ¿sí? Una agencia de marketing local, supongamos unos muchachos acá que se dedican a hacer SEO, publicaciones en Facebook y demás, y me llaman y me dicen, mira, Sergio, yo te hago la página, yo te hago la publicación en Facebook, todo el mundo, pagame mi empresa en Estados Unidos o lo que sea. Se arman una LLC para cursar las rentas. Después vamos a ver si eso es legal o no en Argentina. Primero quiero que vean qué es lo que pasa en el derecho de Estados Unidos. Les estoy contando lo más difícil, ¿no? Cómo se entiende el derecho foráneo. No tienen, o sea, todo lo hacen desde Argentina. Y en Estados Unidos no tienen ni clientes, tienen solamente una cuenta bancaria, no tienen escritorio, no tienen oficina, no tienen empleados, no tienen nada. Eso no es un ingreso económicamente ligado al territorio, no paga impuestos en Estados Unidos y no me importa que tenga cuenta bancaria. No es un ingreso económicamente ligado al territorio en Estados Unidos.
Dicho esto, y ¿cuáles son los criterios de sujeción territorial o cuáles son las pautas del momento de vinculación del sujeto persona humana con el territorio de Estados Unidos? ¿Cuándo el sujeto es considerado residente en Estados Unidos? Y bueno, cuando viene tu amigo con el cual te juntás a jugar al fútbol y dice, ya, tengo una green card en Estados Unidos, te felicito, vas a pagar impuestos en Estados Unidos porque tenés una green card, ¿no? O sea, tenés una green card en Estados Unidos, te hace residente fiscal de Estados Unidos y entonces ahí clavate un 37% por renta mundial y no tenemos tratado. Entonces, lo primero es el argentino que se sacó su green card, residente fiscal de Estados Unidos. Pero después tenemos otra pauta que es un poquito más difícil de ver, que es la pauta de los 183 días. En el mundo tenemos un estándar internacional que son 6 meses, 180, 183 días, y Argentina tenemos una pauta única de 12 meses. Que bueno, tenemos nuestro problema. Estamos fuera del estándar internacional. Pero en ese estándar internacional de los 6 meses, 180 días o 183 días, Estados Unidos eligió el de 183. ¿Qué significa? Que si en el lapso de un año estoy 183 días en Estados Unidos, voy a ser considerado residente fiscal en Estados Unidos, salvo que yo diga que estoy estudiando, haciendo una beca o ese tipo de cositas. O sea, si tenemos un cliente que gusta de viajar permanentemente a Estados Unidos, le tenemos que decir, mira, fíjate cuáles son los momentos de vinculación a nivel local, porque puede ser que te encuentres con esta cuestión, ¿no? De que seas considerado residente fiscal en Estados Unidos. ¿Dónde encontramos la pauta? En la publicación 515 del IRS. De vuelta, estas cuestiones de las publicaciones son muy importantes. Nos vienen a dar pautas operativas reales para entender qué es lo que está pasando afuera. Bueno, dicho esto, vamos a la cuestión local. Cuestión local que no la podemos entender o aplicar correctamente si no sabemos qué es lo que pasa en el exterior. Y si no sabemos, la inducción a error que puede traer ese 1065, ese 1042 NR. Porque claro, a nosotros pueden llegar a decirnos, Sergio, yo tengo una sociedad en Estados Unidos, liquidame como si tuviera una sociedad. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen las normas locales? Yo ya les hablé del 124 de la Ley General de Sociedades, esa pauta normativa que el contador que se dedica a impuestos mucha atención no le presta, que parecería ser algo que no funciona, que no se aplica, que no nada, pero bueno, si recordamos que lo tenemos en ISEN como director general, como inspector general de la Inspección General de Justicia, si recordamos quién es ISEN, cuál es su filosofía, vuelvo a decir, estoy de acuerdo con lo que dice, tenemos que pensar en el 124, ¿no? Y una sociedad que ha sido incorporada en extraña jurisdicción, donde todo el negocio se hace y se realiza en y desde Argentina, bueno, tengo una sociedad donde su principal fin fue operar y trabajar en Argentina. Debiera haber estado registrada aquí en la República Argentina. Ahora, el hecho de que sus clientes estén en el exterior no significa que esa sociedad no tiene su principal fin estando de operar en Argentina. Pueden ser, supongamos, un par de chicos que se dedican a hacer diseño web para empresas que están en España. Y para eso cursan una sociedad una LLC en USA. Y ahí, desde el punto de vista del 124, por supuesto que han violado el 124, que han violentado el 124, pues una sociedad incorporada en extraña jurisdicción, sin sustento, donde su único fin es trabajar en Argentina. ¿Y cuál es el fin? Prestar servicios de exportación de servicios. Entonces, ¿qué tengo? Violencia de la Ley General de Sociedades, violencia del derecho cambiario y seguramente un lindo curso, una penal tributaria, porque lo que hay es una simulación. En el artículo 46 de la Ley de Procedimiento me dice el inciso F, y cuando utilices una forma jurídica que sea extraña para lo que estás usando, o sea, cuando te agarran por artículo 2 del mismo cuerpo, la consecuencia, ¿qué va a ser? La consecuencia va a ser que tu actividad ha sido dolosa. No es que fuiste negligente, imprudente, torpe. Fue doloso lo que hiciste. Con lo cual, la penal tributaria en $6.000 la tenés de clavado. Entonces, esto es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Y a eso se le suma la penal cambiaria, ¿no? Porque si hiciste todo esto, lo hiciste justamente para no liquidar divisas. Entonces, es como que el cúmulo de sanciones que le caen a este tipo de actividad es complejo. Ahora, también puede ser que un contribuyente argentino, residente fiscal argentino, utilice una sociedad de este estilo para realizar actividades que no sean exportación de servicios. Por ejemplo, una exportación de servicios es cuando yo realizo un servicio o una actividad en la República Argentina que es utilizada o explotada efectivamente en extraña jurisdicción.
Un informe técnico que realizo aquí en Argentina para ser utilizado en la extraña jurisdicción, no sé, supongamos. Un español me quiere preguntar cuál es el marco fiscal aplicable a la generación de energías renovables en la República Argentina. Yo le preparo un informe sobre todos los regímenes de promoción que tenemos en Argentina, que nunca va a poder usufructuar porque somos una trampa procesal. Pero yo se lo preparo, ¿no? Pues, se lo preparo, se lo mando, digo todo. Y bueno, fue utilizado efectivamente en el exterior para tomar la decisión de venir o no venir. Eso es una cuestión de él. Pero yo hice una exportación de servicios. Ahora, si yo me voy a España, realizo el trabajo en España, con mi computadora en España, y voy y le cuento todas las cosas que pasan acá en Argentina, pero estoy allá, ya no es una exportación de servicios, es un servicio desarrollado en extraña jurisdicción. En ese caso, por ese servicio, yo no estoy obligado a liquidar divisas, ¿sí? Ahora, si lo realizo en Argentina, sí estoy obligado a liquidar divisas. Sobre este punto le quiero comentar que hay dos posiciones. La posición de los que entienden de que el decreto reglamentario que estableció la obligación de liquidar divisas a los 5 días hacía referencia a las pautas del banco, de las normas del Banco Central, que hacen referencia a las normas del FMI, donde hablan que todo cambio, operación que se realiza entre un sujeto residente, desde el punto de vista migratorio, de esta economía, con un residente migratorio de extraña jurisdicción, desde el punto de vista migratorio siempre, si acá en Argentina un ruso viene y me paga en dólares, yo tengo que depositarlos. Eso es lo que se entiende en las normas cambiarias. Sin embargo, el decreto que obliga a liquidar las divisas a los 5 días cuando se realice una exportación de servicios, yo participo de la línea interpretativa de que está hablando de una exportación de servicios desde el punto de vista fiscal. Entonces, en esa operación, si yo realizo el servicio de extraña jurisdicción, no estoy obligado a liquidar. Mayormente todos están opinando de esa manera, hay algunos que no lo opinan. Lo aclaro porque creo que no hay una verdad única en esto. Salvado esa pequeña cuestión, yo puedo decir, mira, si la verdad es que no estoy obligado a liquidar divisas, yo podría querer realizar una LLC en Estados Unidos a los efectos de que las divisas sean cruzadas por allá, y más si yo tuviera que pagar, ¿no? Porque acá tengo también un problema con cambios. Esto pasa mucho con los programadores, ¿no? En la industria de los programadores necesito muchos recursos, muchos programadores, a veces contrato gente para una cosa, gente para otra, pero me pasó un caso de un sujeto que los cines 4D ahora son como un boom, antes del COVID fueron un boom en Estados Unidos. En el mundo hay un cine 4D, es un cine que si vos ves, si en la pantalla ves agüita, te tiran agüita en la cara. Una cosa así, un cine 4D. Dicen que está buenísimo. Bueno, hace un tiempo me vinieron a ver unos fabricantes de cines 4D en Argentina. En el Hollywood era habilitado en el año 2019 solamente 5 empresas homologadas en todo el mundo de cines 4D. Y en Argentina teníamos una. Ya no la tenemos más, pero la teníamos. Y bueno, esos sujetos, ¿cuál era la actividad de esos sujetos? Esos sujetos hacían los cines 4D, los pensaban en Argentina, pero los mandaban a fabricar en la jurisdicción donde lo instalaban, pero después había que darles mantenimiento. Para darles mantenimiento a los que ellos fabricaban y a los que fabricaban los otros 4, que era una empresa argentina, coordinaban con los sujetos locales. Por ejemplo, lo llamaba un cine 4D de Bogotá y le decía, mira, se me rompió mi cine 4D, mandame un técnico. Y esta empresa, ¿qué hacía? Llamaba a los técnicos de cines 4D en Bogotá y le decía, anda a arreglar el cine este que es mío o es de otro, no importa, pero andá y arreglalo. Lo que hacía era simplemente coordinaba arreglos en el exterior, pero el trabajo se realizaba íntegramente en el exterior y tenía mucho costo que pagar de sujetos que trabajaban íntegramente en el exterior. Si quería hacer esta operación de cambio en Argentina era un problema, si lo quería hacer en Estados Unidos era muy fácil. A la empresa de Bogotá le decía, pagame mi servicio a la empresa de Estados Unidos y yo te pago de Estados Unidos. En Estados Unidos no tenía nada este sujeto. Esa es la realidad. Pero liquidaba con un 1065, un 1042 encima, estaba liquidando como si fuera un sujeto con un ingreso económicamente ligado a Estados Unidos, cosa que no lo tenía. Y también pagaba impuestos en Estados Unidos, cosa que no correspondía porque no había causas jurídicas para ese impuesto. Lamentablemente el derecho argentino no se defiende de eso. Cuando vino a mí, me comentó el caso, lo analicé y claro, me encontré que no había estrictamente violación al 124, que había otra suerte de gerentes en diferentes partes del mundo, pero había un problema con cómo categorizaba esa renta. En Estados Unidos tenemos la ventaja dada por la publicación 525 de la IRS, donde de alguna manera regula lo que es el pequeño contribuyente en Estados Unidos,
que no es como un monotributista acá en Argentina, es un contribuyente que tiene un ingreso bruto de hasta 25 millones de dólares. ¿No? O sea, si tenés hasta 25 millones de dólares, sos un pequeño contribuyente en Estados Unidos, ¿no? Para nosotros es una locura. ¿Cuál es la ventaja? Vas por criterio de caja. Dinero que entró, dinero que salió, la diferencia es la que paga impuestos. ¿Y qué pasa cuando te vienen con una LLC en Estados Unidos? Primer problema. Fueron por criterio de caja. No fueron por el devengado. ¿Qué dice el 130 de la ley de impuesto a las ganancias? Y bueno, ese 130 me viene a decir que si la sociedad foránea no tiene personalidad fiscal, estamos trabajando con sociedades que no tienen personalidad fiscal, si no tiene personalidad fiscal, tenés que desconocer a la sociedad. Y la consecuencia de desconocer a la sociedad es que tenés que aplicar las normas que aplicaría una persona humana si no tuviera sociedad. Son normas de imputación, de reconocimiento, de conversión y también de deducciones aplicables o permitidas conforme a la norma local. Entonces, cuando un sujeto que, por ejemplo, tiene una LLC, disregard, partnership, fíjese todo lo que les voy aclarando, y su ingreso deviene en alquileres de inmueble, y sé que lo que hicieron fue acumular dólares y que fueron por lo percibido, y que sé que si esa misma persona no tuviera la partnership disregard en Estados Unidos y tuviera el inmueble directamente, yo tendría que ir por lo devengado, convirtiendo la fecha de cada uno de los devengamientos. Tengo que hacer una doble contabilidad. ¿Se dan cuenta por qué no sirve para nada el 1065? Eso parece mentira, pero no lo sabe nadie y nadie lo hace. Ahora, en el caso de que fueran rentas de segunda o de cuarta categoría, porque claro, cuando yo tengo que aplicar el 130, ese último párrafo que me dice, hacé de cuenta que la sociedad no está, tengo que decirme, abrime los libros. Bueno, ¿cuántos pueden pagarme para abrir los libros, no? Hacer las conversiones. Pero si voy por categorías que son de segunda o de cuarta, es decir, si la LLC fuera titular de acciones que le pagaran dividendos o de bonos corporativos que pagaran intereses, voy por segunda categoría. Muy lindo. ¿Qué deducciones me aplicó? Para saber las deducciones que me aplicó, tengo que conocer las referencias de las 515 de la publicación, 515 del IRS. Es decir, abrime, mostrame el 1065, mostrame cada uno de los conceptos y junto con eso vamos a ver si todos los conceptos son deducibles o no en Argentina. Por ejemplo, los gastos de comida, de almuerzos, allá son plenamente deducibles. Los gastos de ropa son plenamente deducibles. La musiquita que te bajaste para el iPhone también te lo dejan deducir porque tenés... Y acá, eso, no way, ¿no? O sea, tenemos un problema. Y tenemos una cosa que, o sea, vemos el problema que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el contribuyente me trae una LLC? Yo tengo que fijarme si es de verdad que tiene un ingreso económicamente ligado al territorio. Porque si tiene un ingreso económicamente ligado al territorio, y si es un trader business, ¿sí? Entonces puedo ir por tercera, porque es un establecimiento permanente. Y si puedo ir por tercera, perdón, tengo que ir por tercera. Si tengo que ir por tercera, tengo que ir por lo devengado. Y ustedes me van a decir, Sergio, ¿quién se va a dar cuenta? Y yo te digo, escúchame, si vos tenés un cliente que arregla cines 4D y le pagan a los 2 años de haber realizado el trabajo, ¿cómo no te va a importar si vas por lo devengado o vas por lo percibido? Porque después hay que pedir la teoría de las correcciones recíprocas, con 2 o 3 años de diferencia. Hay que querer meterse en ese juego del procedimiento tributario en el medio de una fiscalización, que además tengo que decirle, mira, ¿me abrís la orden de inspección 3 o 4 años? ¿No? O sea, hay que tener voluntad de todo eso, hay que manejar el procedimiento. Entonces, cuando nosotros encontramos con este tipo de contribuyentes, estamos obligados a entender qué es lo que pasa en el derecho fiscal en Estados Unidos, cómo se entiende, para después decir, vengo a aplicar la norma local. Y la mayoría de las veces, la aplicación de la norma local implica, olvídate que tenés una sociedad, liquidá como corresponde. Y liquida como corresponde es primera, segunda, tercera o cuarta, con sus normas de corrección, imputación y demás. Y a su vez, no me sirve para nada los gastos que puedan pretender deducir, porque bueno, puede ser que no se ajusten a las normas locales. Las definiciones de tercera categoría, yo les hablo por primera, segunda, tercera y cuarta, pero nosotros sabemos que estamos avesados en impuestos, que bueno,
que son las normas del título específico de fuente extranjera que remiten a lo que dicen para la fuente argentina, pero tienen sus pequeñas particularidades, ¿no? Es decir, el 144 remite al artículo 53 para definirme la primera categoría, después los que siguen, el segundo, tercera y cuarta, lo tenemos que tener claro. ¿Qué me importa a mí? 130, artículo 130, inciso E, ganancias empresariales con personalidad fiscal. Inciso C, ganancias sin personalidad fiscal. E inciso F, rentas pasivas. Ahora, si yo tengo un vehículo jurídico foráneo que tiene personalidad fiscal, no voy a aplicar ni el C ni el E del 130. Pero si no tiene sustento territorial, es decir, no tiene oficina, empleado, no tiene nada, nadie trabaja desde acá, no es que yo aplico el F por transparencia fiscal internacional, sino que lo que yo tengo que hacer es, por realidad económica, decir esto es mentira. Ahora, ¿qué pasa cuando yo por realidad económica, que la realidad económica se aplica a favor o en contra del contribuyente siempre, ¿no? Viene un sujeto y me dice, mira, yo tengo una sociedad en el exterior, en Estados Unidos, esta sociedad en Estados Unidos está registrada como Corp, paga sus impuestos, tiene personalidad fiscal, pero la verdad, Sergio, te digo la verdad, no tengo nada. Lo hago todo desde acá. Bueno, yo tendría que aplicar un disregard por norma antielusiva argentina. Tendría que hacerlo. La primera consecuencia que tengo es que pago impuestos. Está bien, lo quieren pagar, no tienen problema. Bien. La segunda cuestión que tengo es tengo que analizar cuál puede ser el impacto desde el punto de vista del derecho penal cambiario. Porque tengo que asegurarme que la renta fue extranjera y no fue desarrollada por una exportación de servicios. Y eso es mucho más difícil todavía en la mayoría de los contribuyentes argentinos. Es decir, la transparencia fiscal puede darse por disposición normativa, por encuadre sencillo, o por norma antielusiva. Bien, esto es lo que yo les quería comentar respecto de las LLC, cuál será el significado. Nosotros sabemos que un sujeto argentino puede hacer negocios en el exterior de manera directa, a través de un establecimiento permanente, a través de sociedades de personas, a través de sociedades de capital, con vehículos con personalidad fiscal, sin personalidad fiscal, con contratos tipo trust y demás. Y cada una de esas pautas que elija, de esos vehículos, de esas formas de organizar los negocios, va a tener impactos en normas de conversión, de reconocimiento, e incluso en la posibilidad de aplicar normas de ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias. Tema no menor cuando estamos ubicados en jurisdicciones que también existe inflación. Crédito por impuestos análogos, ya se los expliqué, más o menos está el artículo 165, reglamentado en el 305. El impuesto análogo lo voy a poder considerar la determinación tributaria que corresponde al ejercicio en el cual fue ingresado, siempre y cuando ya siga ingresado antes del vencimiento de la declaración jurada. Traté de ir rápido para comentarle todo, pero no hacerlo muy extenso. Quería ver las dudas que tenían sobre el tema. Es un tema engorroso, tengo podcast sobre el tema y bueno, pregúntenme lo que necesitan y espero que les haya servido. Les propongo, hay gente que está escribiendo, les propongo que abran el micrófono y hagan la pregunta de viva voz. ¿Te parece, Sergio? Sí, mejor, prefiero eso. De hecho, no hice presentación porque creo que la energía se rompe con la presentación y a mí me gusta que sea así la cosa. Así que me hablen y vamos de frente a mano. Sergio Norberto, ¿cómo estás? Mi pregunta es respecto al impuesto a la herencia, ¿cómo juega con la LLC? Bueno, a ver, yo no soy asesor fiscal en Estados Unidos, con lo cual cualquier cosa local tendrás que consultarle allá. Si vos me preguntás el impuesto de la herencia, en realidad estás hablando del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Entonces, bueno, a nivel local, yo sé que en provincia de Buenos Aires existe. Ya, porque sé que es alta. Entonces, si vos tenés una figura, no sé. Bueno, ¿qué es lo que a ver, la particularidad de ese impuesto tenés que consultarlo con el asesor fiscal de Estados Unidos. Sí, yo lo que te puedo decir es que, bueno, cuando hay una LLC y fallece un sujeto argentino que es titular de una LLC y la LLC tiene un barco, tiene inmuebles, tiene acciones, lo que sea, las normas jurídicas de Estados Unidos no ven el fallecimiento del sujeto argentino. Entonces,
¿Qué es lo que hacen? Generalmente se propone este tipo de vehículos para evitar tener que soportar el impuesto a la herencia, que es el impuesto de transmisión gratuita de bienes, que es ese evento específico derivado del fallecimiento de un sujeto. Concretamente, si un sujeto tiene un LLC en Estados Unidos y tiene varios inmuebles en Miami, y fallece en cualquier parte del mundo, por ese hecho, por haber fallecido, por haber terminado su sucesión, no va a tener que pagar impuesto a la herencia en Estados Unidos. Pero ese tipo de cosas particulares, o sea, yo les hablé del régimen fiscal de Estados Unidos en cuanto me importa el impacto en la fiscalidad del cotidiano en la República Argentina. Cuestiones particulares foráneas, tenés que consultarlo o estudiarlo en los propios códigos fiscales que son locales, eso, ¿no? Ok, gracias. Sergio, yo quiero hacer una consulta muy puntual sobre esa línea que divide la vinculación con la fuente en Estados Unidos. El caso es una consultoría profesional que normalmente se la realice desde Argentina, pero para clientes residentes en los Estados Unidos. Parecido a lo que vos decías, ese que iba a tomar decisiones para venir o no. Si la diferencia, si yo estoy acá y les hago esa consultoría a ellos, ahí sería como una exportación de servicios. Ahora, si yo viajo allá y eventualmente la doy de allá a través de cursos, de charlas, de talleres, de conferencias, ahí se generaría la fuente vinculada a Estados Unidos y de la otra manera no. Estamos hablando siempre de clientes que tienen residencia norteamericana. Claro, a ver, si yo voy a Estados Unidos y realizo un trabajo en Estados Unidos, ahí lo que hice fue pisar el territorio y ese ingreso mío está económicamente ligado al territorio porque hice uso del territorio y así es definido en la 525, en la publicación 525 te dice eso justamente. Esa definición es muy parecida a la definición de fuente que tenemos en Argentina por el caso de prestaciones de servicios y es un poco parte de ese estándar internacional, ¿no? Así que sí, si vos vas a Estados Unidos y ejecutás el trabajo en Estados Unidos, hay fuente de Estados Unidos y el que te pague te va a tener que retener el impuesto. Y si se la hago al mismo cliente, pero desde aquí, eso ya no. Bueno, ahí ya importa si, a ver, ¿qué es lo que sucede en el mundo? En América Latina se dio muy fuerte, en el mundo tal vez no tanto, pero tenés ciertos tipos de servicios que se nutren de ficciones. Por ejemplo, los asesoramientos técnicos, transferencias de tecnología, marcas, regalías, ese tipo de cuestiones. Si de pronto Estados Unidos se sirviera para un servicio que vos prestaras de algún tipo de ficción, por atracción de fuente, por ejemplo, que dijera que el servicio que vos prestaste se asemeja a asesoramiento técnico y ese asesoramiento técnico conforme a la norma local se simula, se ficciona y se dice que hay fuente local, bueno, te va a pasar una ficción como sucede acá con el asesoramiento técnico recibido. No es lo mismo un trabajo, no sé, hacer una contabilidad, eso no tiene ninguna cuestión de asesoramiento técnico, que una cuestión de interpretación de la norma tributaria. Pero ahí, cuando uno va a prestar el servicio, tiene que revisar si ese servicio no se nutre de alguna ficción, como aquí sucede. En principio, si estuviéramos hablando del marco de un servicio, y considerando que no hay convenio, porque si tuviéramos convenio, estaríamos en el marco del artículo 7 del convenio. Acá no lo tenemos, estamos en Argentina. Entonces, ¿qué nos basamos? Nos basamos en que no tenemos defensa, no hay norma internacional, hay derecho local, y habría que preguntar si lo que nosotros estamos haciendo se nutre de alguna ficción para darle o asignarle o reconocerle jurisdicción tributaria al fisco pagador o a la jurisdicción del fisco pagador. Hay otros ¿Y formularios. esas ficciones se las puede revisar en alguno de estos artículos que vos decís de los postulados interpretativos de esta doctrina de Estados Unidos? Para orientar, para uno acercarse al concepto de cuáles son los servicios. Sí, para buscarlo uno puede empezar con las publicaciones, la 515, la 519 y la 525. Luego la publicación va a hacer referencia al IRC, que es el Internal Revenue Code. El Código Fiscal de Estados Unidos se maneja como si fuera por artículos, son secciones, y cada sección tiene sus subsecciones. Y está muy ordenado, con lo cual cuando vos hablas de fuente o hablas de servicio, tendrás una sección específica para la fuente, para el servicio, y hay que leerlo y estudiarlo y demás. Depende de lo que uno vaya a hacer. Estamos hablando de que de hecho, cuando uno lee la ley de impuesto a las ganancias, uno la lee con todo el bagaje de jurisprudencia que tenemos en la cabeza, ¿no? O sea, yo cuando leo un artículo, algo, pienso en la jurisprudencia que acompaña a todo eso, pienso en la doctrina. Bueno, si yo leyera la ley de impuesto a las ganancias disociado de todo eso, digo, no entiendo nada.
Como cuando uno se recibió de contador y dice, tengo que estudiar Derecho para entender esto. El problema es que no tenía jurisprudencia en la cabeza. Bueno, en líneas generales, si vos lees el Código Fiscal de Estados Unidos, que es mucho mejor a nivel de instrucción que el local, te vas a dar una pauta. Pero si estamos hablando de planificación fiscal internacional, de varios ceros y demás, uno tiene que preparar un memo. Esto se trabaja así. Se analiza la pauta, se prepara un memo, se establecen las hipótesis de contingencia, se establecen los puntos que pueden no tener claro, y luego se contacta a un asesor fiscal foráneo para aclarar ese punto, indicando por qué tengo esa duda. Se trabaja así. Por eso es tan caro hacer planificación fiscal internacional, ¿no? Porque son tiempos de estudio, análisis y después de ratificación o rectificación con un sujeto foráneo. Bueno, gracias. Una consulta, los formularios que vos nombraste, el 1065 y el 1040, no existen otros como el 1120, el 4563. ¿Esos formularios van variando según los estados? No, a ver, por supuesto que existen otros tantos más. De hecho, por ejemplo, si yo quisiera vender, no sé, juguetes en Amazon, tengo que presentar un W8NR para decir que soy un sujeto no residente de Estados Unidos y entonces ellos no tienen que retener por determinadas rentas y me tienen que retener por otras. Para cada cosa tengo que presentar un formulario. Lo que pasa es que no voy a estar, digamos, no quise armar la charla con todos los formularios que puedo llegar a tener o encontrarme. Simplemente es los formularios que generalmente al contador público argentino le importan cuando el cliente viene y me dice, me hice una LLC. ¿Sí? Me van a importar esos formularios que yo le dije. Ahora, ese sujeto va a estar sometido a presentar el W8 o la serie que le corresponda del W8 para la actividad que esté presentando, que esté trabajando. Entonces el banco le va a presentar un W8 específico, a la aplicación de trading le va a presentar otro específico, a la aplicación de Amazon otro también en particular. No, son varios los formularios que tenés, no son esos dos. Perfecto. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, acá tenés 8805, son las retenciones que te van a efectuar, te lo van a informar. El 1042S es el formulario de retenciones que te informa el agente pagador cuando te paga. O sea, si vos realizás un servicio, ese servicio se considera que tienes cuenta en Estados Unidos, te va a retener y te va a dar el 1042, que es retención por servicios, ya es otra cosa. Pero sí, cada cosita tiene su formulario. Bueno, acá había una pregunta en el chat de Lorena Colmenares, que está, no sé si Lorena la querés hacer vos. Porque no está, no la veo con audio. Bueno, dice, si tengo una LLC en Delaware, en USA, y soy una empresa argentina con dueños argentinos, ¿estoy obligado a declarar la renta en Argentina y declarar los bienes patrimoniales en Argentina? A ver, si tenés primero, de vuelta, ¿no? Alguna parte de la tarea la hice mal, ¿no? Porque, claro, tengo una empresa en Delaware, les vengo a decir que estas son vehículos jurídicos. Una empresa es una unión de medios materiales humanos para la consecución del objetivo, asignar un riesgo, la definición de empresa que nos dio, que estudiamos en la facultad y que repite Reito. Eso es una empresa, cuando alguien levanta una persiana todos los días. Si tengo una empresa, bueno, entonces no me importa el vehículo jurídico. Tengo una empresa o tendré un establecimiento permanente porque el derecho fiscal argentino se nutre de las formas jurídicas foráneas en tanto y en cuanto no sean utilizadas para manipular el hecho imponible local, cuando no se usa una simulación. ¿Qué voy a tener entonces? O una sociedad regular con sustento que no violenta el derecho local, ni a nivel societario, ni a nivel fiscal, o voy a tener un establecimiento permanente, porque en los efectos voy a tener un establecimiento permanente si tengo empresa. Ahora, si tengo un vehículo jurídico, una LLC, pero del otro lado, digamos en Estados Unidos, nadie me levanta la persiana todos los días, estoy en una simulación o no, depende del tipo de rentas que esté generando. O sea, no me sirve que me digan si tengo una empresa. Ahora, si tengo una LLC y no tiene sustento, obviamente que tengo que declarar la renta y tengo que analizar el impacto que tengo y demás, porque bueno, puedo estar en violación al 124, puedo estar en violación al artículo 2 de la ley 1183, con las penalidades adicionales que corresponden por el artículo 47 de la ley 1183. Si tengo una empresa, es decir, que tengo un establecimiento permanente, tengo un ingreso económicamente ligado, y bueno, tendré que tratarlo.
al establecimiento permanente, conforme a las normas locales aquí en la República Argentina, habrá un impuesto foráneo que soporté seguramente, que lo puedo tomar como crédito porque, claro, para Argentina también es renta de fuente extranjera. Bueno, en principio no veo no veo más preguntas. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Sergio, que está hablando desde hace 1 hora y media sin parar. Estoy viendo compartir pantalla, no sé, yo no lo puse, pero bueno. No, yo lo puse para cerrar un poco la Okay, charla, pero bueno. no sé si alguien más quiere consultar alguna duda. Hablen ahora o callen para siempre. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Alan, por acá. ¿Qué tal? Estoy viendo una consulta que hizo Pablo Museli, a la cual me sumo, que tampoco me quedó claro, Sergio, en el momento que hablaste sobre los casos en los que no estoy obligado a liquidar divisas a los 5 días en el caso de Expo de Servicios. Bueno, a ver, nosotros tenemos el Banco Central, que es el ente. Las normas cambiarias son normas penales en blanco, las normas tributarias también son normas penales en blanco, pero la norma cambiaria, esa cuestión de la norma penal en blanco, viene en función de las reglamentaciones del Ejecutivo, que pueden estar dadas por un decreto del Ejecutivo o directamente por reglamentaciones del Banco Central. Las normas que se siguen en el Banco Central, cuando hablamos de un sujeto residente o no hablan en función de residencia fiscal del artículo 116 de la ley 2628, no me está hablando de eso, sino que me habla de derecho migratorio, de sujetos vinculados a una determinada jurisdicción por su condición de residente a los efectos migratorios. Entonces, si yo, estando en Argentina, le presto servicios a un francés que viene acá a Argentina, está de paso y me paga dólares, las normas cambiarias que dicen que yo estoy obligado a depositar, o sea, no hice una exportación de servicios, ¿sí? No emito una factura E, pero esas son las normas fiscales. La norma cambiaria me dice, mirá, si vos recibiste dólares de un francés, tenés que depositar los dólares en el banco. Eso es lo que me está diciendo. Cuando apareció, creo que es el 99, el decreto 99 del año 2019, que dice a los sujetos que exporten servicios, ¿sí? Y la exportación de servicios está definida en el artículo 10, inciso C del Código Aduanero. Es decir, análoga a las mercaderías, los servicios, que pueden ser susceptibles de importación o exportación. La exportación de servicios está definida en el Código Aduanero como todo servicio realizado en Argentina, utilizado efectivamente en el exterior. Definición análoga a la fiscal. Hay algunos que dicen que la definición de exportación de servicios, conforme el Código Aduanero, que dice que puede ser susceptible de importación, exportación y demás, aplica solamente cuando yo realizo un acto, como lo define y lo conocemos nosotros en la ley del IVA. Servicio realizado en Argentina, uso efectivamente en el exterior. Ahora, si yo voy al exterior y presto un servicio en el exterior y me pagan en divisas, conforme a la ley fiscal no tengo dudas, no hice una exportación de servicios, lo realicé directamente en el exterior. Conforme el artículo 10, inciso C del Código Aduanero, tampoco, no hice una exportación de servicios, lo hice desde el exterior. Ahora, conforme a la norma cambiaria, yo recibí dinero de un sujeto no residente de esta economía, debería ir y depositar los dólares en el banco a mi nombre. Eso es lo que yo debería hacer. Entonces, esa es la diferencia que pauto. Que digo, si yo de pronto estuviera con una LLC y no quiero violentar, no se debe violentar el derecho fiscal argentino, pero a su vez no realizo exportaciones de servicio, yo puedo decir, no tengo sustento, esta LLC es mentira, voy a desclarar por transparencia fiscal porque no tiene sustento, directamente la trataría como un establecimiento permanente, que esa es la realidad económica, pero puedo demostrar que no hubo una exportación de servicios, sino que hubo un servicio realizado en el exterior, entonces no estoy obligado a liquidar. Pero, en mi interpretación, el hecho de no estar obligado a liquidar no quiere decir que no estoy obligado a depositar. Debería depositar los dólares en mi cuenta bancaria en dólares, ¿sí? Entiendo que esa es mi obligación y es porque recibí los dólares de un sujeto no residente de esta economía. Eso es lo que opino yo. Otros dicen, mira, recibiste los dólares de un residente en otra economía, igual tenés que hacer la factura E, igual tenés que convertir, igual tenés que depositar y soportar el cambio a $100. Son dos posiciones. Yo les comento cuál es la mía y les digo cuál es mi fundamento.
Gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, Sergio, yo te súper agradezco porque la verdad que fue una charla espectacular. Es un tema que generalmente no es abordado, así que muchas gracias. Fuiste súper claro, sos muy docente en ese sentido. Y la verdad que hay que agradecerle a Sergio porque nos viene a dar capacitaciones no aranceladas en la Cámara, así que hay que agradecerle muchísimo su predisposición y el aporte que hace a la Cámara, que en definitiva es una Cámara para todos los estudios profesionales. Así que de mil amores, mil gracias. Y bueno, recuerden que pueden ser socios por una cuota muy baja. Es una forma también de que la Cámara pueda crecer y pueda realizar otras actividades, porque una Cámara sin recursos no puede hacer nada. Y si no, pueden ser miembros sin cargo y contribuir al Registro Nacional de Estudios Profesionales a nivel nacional, que el objetivo es construir una comunidad de estudios profesionales fuerte, sólida, donde podamos hacer intercambios y mejorar todo lo que tenga que ver con lo colectivo. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, y gracias Sergio nuevamente. Sergio va a ser el responsable de la mesa tributaria. El mes que viene, muy pronto vamos a comunicar estas cuestiones. Así que bueno, de todos, muchas gracias a todos nuevamente. Gracias Sergio, de todo corazón. Saludos, hasta luego.